En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Palabra de vida del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículos del 29 al 34. Al día siguiente vio Juan el Bautista a Jesús que venía hacia él y exclamó: Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo he dicho: el que viene después de mí tiene precedencia sobre mí, porque ya existía antes que yo. Yo no lo conocía, pero he venido a bautizar con agua para que él sea dado a conocer a Israel. Entonces Juan dio este testimonio: Vi al Espíritu descender desde el cielo en forma de paloma y posarse sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: Aquel sobre quien veas que baja y se posa el Espíritu Santo, ese es el que ha de bautizar con el Espíritu Santo. Pues bien, yo lo vi y doy testimonio de que este es el Hijo de Dios. Queridos hermanos, pues seguimos en este tiempo de la Navidad, en donde estamos recordando el nacimiento de Jesucristo nuestro Señor, y hoy contemplamos precisamente a Juan el Bautista, aquel que es el primo del Señor Jesús, aquel que en el seno de de Santa Isabel brinca cuando escucha la voz de la Virgen María. Es aquel que entonces se alegra por el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, y es el que se alegra con la Virgen, es aquel que se alegra con la Iglesia y ciertamente se va a alegrar con el Señor Jesús. Hoy lo presenta él, es el testigo que presenta al Señor Jesús, y al tiempo que lo hace, pues lo llama de tres maneras. Le dirá, bueno, el fragmento del Evangelio nos señala precisamente el nombre de Jesús, señala el nombre de Cordero de Dios y señala el nombre de Hijo de Dios. Es interesante que pensemos en estos tres nombres del Señor. Jesús, Yeshua, Dios salva, Dios sana. Cordero de Dios, ese cordero que se sacrificaba a manera de una ofrenda al Señor por los pecados del pueblo, de tal manera que Jesús es el que salva y viene a perdonarnos de nuestros pecados. Así Jesús Salvador nos ofrece la vida eterna y lo hace efectivamente sacrificándose por nosotros, dándose por nosotros para que nosotros tengamos vida nueva, vida eterna. Y Juan lo presentará también como el Hijo de Dios. Jesucristo es el unigénito, el Hijo único de Dios, pero en Él, cuando nos redime con su sangre, nos hace también hijos de Dios. Bueno, pues Juan así se está presentando, como aquel que tiene la experiencia de Dios, que viene, que salva, que sana, aquel que sana ofrendando la vida por los demás y que entonces nos da esta vida nueva, el de ser hijos de Dios. Bueno, pues, ¿de dónde parte estas cosas que San Juan nos dice? De la propia experiencia. Sí, Juan, para poder compartir precisamente la fe en Jesucristo nuestro Señor, él mismo experimenta en primer persona, experimenta y tiene esta experiencia de Dios. ¿Recuerdan ustedes? Lo hemos comentado. Es importante que abramos nuestro corazón para tener esta experiencia de Dios. Junto con ello, bueno, pues que nosotros vivamos, dejemos que la gracia de la buena noticia esté en nuestros corazones y que entonces también nosotros demos testimonio de nuestra fe, que invitemos a otros a que se acerquen a Jesús y lo sigan.
Pues hoy entonces invocamos a San Juan Bautista para que también, al igual que él, nosotros seamos aquellos que anunciamos al Señor Jesús. A partir de experimentar el perdón, el amor del Señor y al mismo tiempo entonces dejando que Él venga y sane nuestros corazones. Cada uno de nosotros podríamos pensar, ¿y de qué me tiene que salvar el Señor? ¿De qué me tiene que sanar el Señor? Pues de estas conductas y de estas acciones que me hacen daño, que dividen, fracturan mi personalidad, que me fracturan y también al mismo tiempo que fracturan a mi familia. Podríamos pensar junto con esto en el mundo. Claro que el mundo necesita de la presencia del Señor. Y claro que el mundo necesita también de testigos como Juan Bautista. Ojalá hoy cada uno de nosotros podamos decir, Señor, aquí estoy, cuenta conmigo. Quiero tener esta experiencia de que tú me sanas y salvas. Quiero reconocerte entonces como Yeshua, el Dios que sana, el Dios que salva. Quiero reconocer tu sacrificio redentor. Aquí podríamos retomar la experiencia que nos invita Ignacio de Loyola y también el Papa Francisco en cuanto jesuita, que puestos ante una imagen de Jesús, específicamente podríamos decir un crucifijo, pues contemplando este crucifijo, pensemos qué es lo que el Señor ha hecho por nosotros para perdonarnos. Ha muerto en la cruz. Y junto con esto pensemos, ¿y yo qué hago por el Señor que se ofrece por mí? Y entonces hagamos también un pequeño proyecto de vida. ¿Qué es lo que yo voy a hacer por el Señor? Bueno, en este tiempo de la Navidad vale la pena recordar que el mismo Señor Jesús, cuyo cuerpo pende en una cruz, es el mismo que nace de la Virgen María. Hoy yo te invito a que ante esta imagen o ante la imagen que tú tienes en tu nacimiento o a fin de cuentas ante alguna imagen del Señor Jesús, lo contemples en el misterio que tú lo estés viendo. Jesús niño, Jesús adolescente, Jesús joven, Jesús que predica, Jesús que sana, Jesús que muere, Jesús que resucita. En estas bellas imágenes del Sagrado Corazón de Jesús o del Señor de la Misericordia. Y que contemplando una imagen de Jesucristo, pensemos, ¿qué es lo que has hecho por mí? ¿Qué es lo que yo he hecho por ti? ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Sí, Señor Jesús, al contemplarte en este misterio de tu infancia, al pensar esta ternura que suscitas en nuestro corazón, al hacerte semejante a cada uno de nosotros y semejante a todos los niños, te agradecemos porque entonces te reconocemos como el Dios cercano a nosotros, el Dios que con su ternura nos invita a ser mejores, el Dios que perdona nuestros pecados. Y ante esto, ciertamente, Señor Jesús, viene por lo menos en mi corazón las veces que no te he amado en los niños, en los pobres, en los más débiles. Y lo que yo podría ofrecerte, Señor, es, y quizás más que ofrecerte, pedirte que me des esta sensibilidad para poderte reconocer en mis hermanos y ciertamente en los más débiles. Te pido por aquellos que nos están viendo, que ellos también reflexionen sobre su propia vida, que se comprometan a hacer algo por amor a ti y por el bien de su familia o de aquellos que están a su alrededor. Jesús, que todos te conozcan y te amen, es la única recompensa que quiero. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti, tu familia, tus actividades diarias, tu apostolado.